Egipto. La fuente de tesoros arqueológicos más rica del mundo. Vaya, mirad. Bajo este paisaje desértico yacen escondidos los secretos de la antigua civilización. Nunca había visto nada igual. Ahora, durante una campaña completa de excavaciones, nuestras cámaras han tenido un acceso sin precedentes para seguir a los equipos que están en primera línea en el campo de la arqueología. Este es el momento más importante. Revelaremos secretos enterrados. Hoy hemos tenido suerte. Vaya, cuántas momias. Huele fatal. Y haremos descubrimientos que podrían reescribir la historia antigua. Hasta ahora nunca habíamos tenido pruebas. Aquí empezó todo. Madre mía, esto no me lo esperaba. Esta vez, los arqueólogos desvelan los secretos de uno de los faraones más legendarios de Egipto, Ramsés el Grande. Es posible que esto lo usara el propio Ramsés. John y Colin registran el desierto en busca de pistas del éxito de Ramsés. Son como los grandes éxitos de las victorias de Ramsés. Alia se apresura a salvar uno de los mayores tesoros de Egipto. Si se vuelca, se dañaría la superficie de la tumba. Y Fatih se adentra en la tierra para descubrir los misterios de una antigua necrópolis. Mira, ahí hay algo, pero aún no lo sabemos. Tesoros perdidos de Egipto. Ramsés el Grande, el fundador del imperio. En más de 3000 años de historia del antiguo Egipto, ningún faraón sueña siquiera con rivalizar con Ramsés el Grande. Durante sus 66 años en el trono, Ramsés alzó el imperio egipcio al cenit de su riqueza, cultura y poder. Creó un gran legado y fue tan admirado que 9 faraones posteriores tomaron su nombre. Construyó más estatuas, monumentos y templos que ningún otro faraón, cambiando así por siempre el horizonte de Egipto. Ahora los arqueólogos buscan por todo el país los secretos de su éxito. En la antigua ciudad de Abidos, el doctor Semeh Iskander dirige un equipo cuya misión es excavar lo que algunos arqueólogos creen que es el primer templo construido durante el reinado de Ramsés II. ¡Date prisa! ¡Deprisa, deprisa! Egipto, después de Ramsés II, se convirtió en un país totalmente distinto. Este fue el principio. Aquí hay algo personal. Esto es lo que hizo que me interesara este templo. Espera que las pistas halladas en el principio del reinado de Ramsés II puedan desvelar el misterio de qué provocó su posterior éxito. Pero antes, Semeh debe zanjar el centenario debate de si este es el primer monumento construido por Ramsés II o no. Estamos buscando pistas que nos indiquen cuándo se construyó el templo. El equipo busca restos de cimientos bajo los muros del templo, ofrendas enterradas al comienzo de la construcción que esperan que les proporcionen información esencial sobre los orígenes del templo. En lugar de restos de cimientos, los trabajadores desentierran algo increíble. Cartuchos. Unos cartuchos muy poco comunes. Nunca se habían encontrado en ningún templo egipcio. Estas marcas ovaladas se usaban para estampar los nombres de los faraones en sus monumentos. En los cartuchos ocultos se leen 2 nombres. El de la izquierda es Ramsés Meri-Amón, el nombre que le pusieron al nacer. Y el otro es el nombre que usaba en el trono, el que usó cuando se convirtió en faraón, Ramsés II. El nombre faraónico de Ramsés nunca habría estado escrito en los cimientos si no fuera porque él comenzó la construcción. Este templo se construyó durante el reinado de Ramsés II y punto. No hay más debate posible. Ramsés II construiría más monumentos que ningún otro faraón, pero el cartucho demuestra que en este templo es donde empezó todo. Este es el principio. Aquí empezó a construir su legado.
Ramsés II comenzó su prolífica campaña de construcción de monumentos con este templo. Al entrar, una imponente puerta de granito llevaba hasta un patio rodeado de figuras de Osiris, el dios de este templo. En cada esquina del templo, enterrado en sus cimientos, hay cartuchos dorados en los que se lee su nombre. Ramsés II, el elegido de Ra. En el muro suroeste del templo, Semej investiga una puerta recientemente sellada que parece abrir una salida del edificio. Esta puerta estuvo abierta casi 3000 años. ¿Por qué? Algo debía pasar a través de esta puerta. El equipo de Semej empieza a excavar alrededor de la puerta en busca de pistas que indiquen a dónde lleva. 80 kilómetros al sur, en el Valle de los Reyes, se encuentra la tumba magníficamente decorada del padre de Ramsés, Seti I, que reinó durante 11 años antes de que Ramsés ascendiera al trono. Alia Ismail ha venido a estudiar las decoraciones en busca de pistas sobre qué legado heredó Ramsés de su padre. Se ve que los pigmentos han sobrevivido todo este tiempo. Un detalle del asombroso mural le llama la atención. Aquí hay un tono azulado en el pelo. El pigmento azul revela una pista increíble sobre el reinado de Seti. Esto es lapislázuli, que se traía de Afganistán. El pigmento viajó más de 3.500 kilómetros para usarlo en esta tumba. Es una pista que indica que Egipto pudo entrar en una época dorada antes siquiera de que Ramsés II llegara al trono. Vemos que había relaciones comerciales fuertes en cuestión de riqueza, poder y política. Es como China y Estados Unidos juntos. Puede que el éxito de Ramsés II se construyera sobre la base de los logros de su padre. Pero los descubrimientos como este corren riesgo de perderse. Las tumbas se construyeron para estar cerradas siempre. Y una vez que las hemos abierto, al contacto con el aire y la humedad, la tumba se va degradando. Alia está formando a un equipo de jóvenes conservadores que la ayuden a conservar la tumba con un escaneo 3D de última generación. Durante miles de años, la gente de la zona ha sido quien cuidaba este lugar. Y ahora lo hacen también, solo que con tecnología moderna. Para uno de los miembros del equipo, Fahim Red, es una oportunidad estupenda de proteger su herencia egipcia. Es como algo que llevamos en la sangre. Te sientes como en casa, en lugares como la tumba de Seti. Es como, voy a rezar por mi abuelo, ahí abajo. Mañana pondrán en práctica su formación para crear un registro 3D de la tumba de Seti I antes de que desaparezca para siempre. Al sur del Valle de los Reyes, en Luxor, se encuentra la necrópolis de Asasif. Este extenso cementerio abarca 1000 años de historia egipcia antigua, y hay enterramientos desde 800 años antes de la época de Ramsés hasta muchos siglos después de su muerte. El director del proyecto, Fatih Yassim, y su equipo están excavando un pozo descubierto recientemente. La abertura del pozo es enorme y es muy profundo, así que es un pozo importante. El tamaño del pozo implica que puede llevar a una tumba sin descubrir. Pero tras 2 semanas de excavación aún no han hallado nada. Corta por aquí, así. A pocos metros de la entrada del pozo, Fatih vislumbra algo entre la arena. Es una cerámica poco común. Fatih la examina de cerca para determinar su antigüedad. Esta vasija podría ser de la 19ª dinastía, de la época ramésida. El hallazgo data de la época de Ramsés II. Es una pista prometedora de que el pozo puede también llevar a una tumba de ese periodo. Significa que es un buen día para nosotros. Al norte del pozo, uno de los equipos descubre un agujero que se adentra hacia las profundidades.
Puede que sea un pozo, tal vez una tumba inacabada. No, ten cuidado. Tiene buena pinta, pero la entrada es inestable. Va hacia abajo y hay fragmentos de roca caída. Es una nueva pista tentadora, pero arriesgada. En Abidos, en el primer templo construido por Ramsés II, Semej descubre un sendero de bloques de caliza que se aleja de la puerta sellada del templo. Al final del camino, encuentran algo increíble. Hete aquí que encontramos un palacio. Es el hallazgo de su vida. El palacio privado de Ramsés el Grande. Nos sorprendió mucho. No nos esperábamos que estuviera esto aquí. Semej y su equipo empiezan a excavar inmediatamente este increíble descubrimiento. Todo el sitio estaba cubierto por 4 metros de arena. El camino de Ramsés II hasta la grandeza comenzó aquí, en Abidos, pero no fue el primer faraón que construyó aquí. Casi 300 metros al sur del palacio de Ramsés se encuentra el templo de su padre, Seti I. Semej ha venido buscando pistas sobre por qué Ramsés II y su padre decidieron construir en Abidos. Un lugar que perdió el atractivo y fue abandonado por los anteriores gobernantes. Aquí está Seti I. Y su hijo, el príncipe Ramsés, que luego se convertiría en Ramsés el Grande. Un relieve conocido como la Lista Real recoge los faraones desde la primera dinastía hasta la época de Ramsés II. En su interior puede haber pistas ocultas que pueden revelar por qué Seti y Ramsés volvieron a Abidos y si formó parte del éxito de Ramsés. Obviamente, aquí falta algo. Varios reyes fueron borrados de la historia. ¿Por qué no están? Porque fueron reyes horribles. Estos faraones gobernaron antes de que Ramsés y Seti llegaran al poder. Durante ese periodo se abandonaron las antiguas religiones y dioses. Ramsés intentó restaurar la antigua religión egipcia. Los primeros egipcios creían que Osiris estaba enterrado en Abidos. Lo consideraban un lugar sagrado y desde la primera dinastía decidieron construir sus tumbas aquí. Los arqueólogos desenterraron una tumba que databa de 2000 años antes del reinado de Ramsés II. Dentro había un tesoro de provisiones con más de 400 vasijas de vino, un cetro de marfil, un antiguo cuenco de obsidiana y los ejemplos más antiguos de escritura egipcia. Unas tablillas de marfil de valor incalculable que contenían los nombres de las regiones del antiguo Egipto. Se cree que esta tumba pertenecía a un hombre llamado Escorpión, uno de los primeros reyes de Egipto. Al construir en Abidos, Ramsés y Seti esperaban asegurarse el éxito de su dinastía. Así quedaban unidos por siempre con los primeros reyes, como Escorpión, y uno de los dioses antiguos más venerados, Osiris, dios del inframundo. De eso trata este templo. Construyeron el templo en los dominios de Osiris, es decir, en Abidos. Ramsés forjó su poder conectando con las antiguas tradiciones. Pero los desarrollos realizados durante el reinado del rey Escorpión pudieron ser lo que permitió a Ramsés II extender su poder por todo su imperio. Ciudad de El Kawi. Los expertos en jeroglíficos, John y Colin Darnell, tienen como misión desentrañar el misterio del camino de Ramsés II hasta la grandeza. Han descubierto unas antiguas inscripciones en una histórica ruta comercial. Creo que aquí tenemos una de las primeras inscripciones jeroglíficas. Aparecen talladas en la montaña ilustraciones de animales, pero esto es algo más que tan solo unos dibujos. Alguien escribió estos símbolos.
Son letras, no dibujos. Estas tallas marcan un momento trascendental de la civilización humana. Muestran un ibis con dos cigüeñas a cada lado que forman algo nuevo. Un dibujo que representa una palabra. Esta es la versión temprana del jeroglífico Ajet, la palabra en antiguo egipcio para horizonte. Este podría ser uno de los ejemplos más antiguos de lenguaje escrito jamás encontrado. Para confirmar la antigüedad de las inscripciones, John y Colin las comparan con los registros de los antiguos textos hallados en la tumba de uno de los primeros reyes de Egipto, Escorpión. Son los mismos símbolos que en la antigua tumba de Abidos. Coinciden perfectamente. Con más de 5.000 años de antigüedad, estos son los primeros jeroglíficos monumentales jamás encontrados. Y uno de los primeros ejemplos de lenguaje escrito. Es la primera vez que podemos leer una inscripción jeroglífica. John descifra los símbolos. El jeroglífico Ajet, junto con el símbolo de un toro, revela una importante conexión entre esta antigua escritura y el éxito de Ramsés II 2000 años después. Pone que el poder real equivale al poder solar. El rey en la tierra es como el sol en el cielo. Los textos son un ejemplo temprano de propaganda faraónica. Es como un cartel antiguo. Ramsés II no solo se quiso relacionar con el antiguo rey al construir en Abidos, también usó el poder del lenguaje escrito desarrollado durante el reinado de Escorpión para extender el éxito de su imperio. Esto es exactamente la declaración de la base de la autoridad gracias a la cual reinó Ramsés II. Aquí es donde empezó todo. Para desentrañar más secretos del éxito de Ramsés, John y Colin deben buscar más pistas en los monumentos que dejó. En Luxor, en la necrópolis de Asasif, el equipo de Fati está excavando en el pozo enterrado en la zona que data de la época de Ramsés II. Han alcanzado una profundidad de 10 metros. Los trabajadores deben mover toneladas de tierra sin maquinaria. Es un trabajo muy duro, hay que tener los brazos fuertes, sí. Said Al-Kurnai supervisa la seguridad de la excavación. ¿Qué tal vais, chicos? Debe controlar constantemente el progreso de las excavaciones por si hay algún peligro. Casi hemos terminado. La seguridad es muy importante, muy importante para nosotros. Hasta ahora no han descubierto nada dentro. Pero se acercan al fondo del pozo y los resultados son prometedores. A los 10 metros ya no hay escombros modernos. Y es buena señal, porque significa que nunca antes se había excavado. De repente, uno de los avezados trabajadores de Fati divisa algo entre los antiguos escombros. ¿Qué? Parece que aquí hay algo, pero aún no lo sabemos. Este es el primer descubrimiento realizado en el pozo de Asasif. Pequeñas estatuas. Shaptis minúsculos. Enterrada entre los escombros se encuentra una estatua en miniatura exquisitamente tallada que se conoce como Shapti. 4 centímetros. Los antiguos egipcios creían que estas pequeñas figuras cobrarían vida y servirían al ocupante de la tumba en la otra vida. Según siguen excavando, va apareciendo un tesoro oculto de Shaptis. Aquí hemos encontrado más Shaptis. En total descubren 30 Shaptis exquisitamente tallados. Al seguir excavando, Fati divisa algo más entre los escombros. Aquí tenemos algo. Aún no estoy seguro, pero
Sí. Parece que podría ser un martillo. Lo usaban para cortar. Este tipo de herramientas se usaban para excavar cámaras en las profundidades de la Tierra. Cuando encontramos herramientas, significa que hay algo más. El equipo podría estar a centímetros de descubrir una cámara funeraria. En Luxor, cerca del Valle de los Reyes, Ramsés II construyó su templo funerario, el Ramesseum. Colin ha venido con la esperanza de desentrañar el misterio del éxito de Ramsés II a través de las pistas que dejó en sus monumentos. Aquí es donde instaló una de las estatuas más colosales del antiguo Egipto. Este enorme santuario, que comenzó a construirse en el segundo año de su reinado, tenía como función que los fieles rezaran por el alma inmortal de Ramsés. Desde el principio, Ramsés ya se centró en ser recordado mucho después de su muerte. Pero Colin cree que este templo puede revelar que el éxito de Ramsés se debió a algo más que a la construcción de monumentos dedicados a su recuerdo. Si no tienes el respaldo de un país increíblemente rico, no puedes encargar una estatua colosal como esta. Lindando con el templo se encuentran enormes cámaras vacías más apropiadas para el almacenamiento que para el rezo. Estas salas de almacenamiento empequeñecen al templo de piedra. Dentro, Colin halla una pista de lo que se almacenaba aquí. El agujero está en el techo. Esta sala gigante debió de llenarse de grano. Estos enormes silos revelan que este templo tenía una función económica aparte de una función religiosa. Aquí se pueden almacenar 16.500 metros cúbicos de grano. Es una cantidad increíble de riqueza. Estos almacenes de grano podrían alimentar a una parte importante del ejército de Ramsés II. Ramsés II tenía riquezas suficientes para construir monumentos dedicados a su veneración y además tenía recursos para alimentar a un ejército de unos 20.000 hombres. Sin estos recursos económicos, las victorias militares de Egipto no habrían ocurrido jamás. Puede que Ramsés II tuviera un enorme ejército a su disposición, pero para entender cómo lo usó, Colin tendrá que investigar más monumentos. En Abidos, en el palacio de Ramsés II recién descubierto, Semej une las piezas de un objeto de cerámica enterrado. Es un material muy bonito. El ribete es precioso. Cerca de donde se descubrió la pieza de cerámica, los trabajadores desentierran un hoyo misterioso. Tenemos una sorpresa. Las piedras originales están combadas por el calor. Todo esto es arenisca derretida. Dentro del hoyo encuentran moldes que encajan perfectamente con la pieza de cerámica. Es como un momento congelado en el tiempo. Los moldes son pistas del objetivo original del hoyo. Nos hemos dado cuenta de que esto es una fragua. Semej cree que esta fragua se usaba como horno para hacer cuencos para el palacio privado de Ramsés II. Es posible que esto lo usara el propio Ramsés. Y cada vez nos acercamos más a él como persona, como faraón y como ser humano. A pocos metros de la fragua, Semej descubre un nicho misterioso. Este hueco se excavó en los muros del palacio y se selló con antiguos ladrillos. Dentro había un objeto grande. Cerca descubren más nichos, pero también están vacíos. Muchos datos interesantes, aunque confusos. Para revelar el objetivo de estos extraños nichos, el equipo de Semej debe continuar su concienzuda búsqueda. En la frontera con la antigua Nubia, Ramsés II construyó otro enorme monumento: el templo en la montaña de Abu Simbel.
Colin ha venido en busca de pistas sobre hasta qué punto las habilidades militares de Ramsés II contribuyeron al éxito de su imperio. Son como los grandes éxitos de las victorias de Ramsés. Ramsés II consolidó su imperio en el sur y fue avanzando hacia el norte enfrentándose a sus poderosos enemigos, los hititas. En templos por todo Egipto dejó constancia de su victoria frente a los hititas. O eso quería que pensáramos. Alrededor del año 1300 a.C., los egipcios lucharon contra sus archienemigos los hititas en la ciudad fortificada de Cadés, en la que posiblemente fue una de las mayores batallas en cuadriga de la historia. Las ligeras cuadrigas egipcias tenían ventaja frente a las pesadas máquinas de guerra de los hititas. Ramsés dejó constancia de la batalla como si hubiera sido una masacre, pero en realidad fue más bien un empate. Los dos reyes acordaron una tregua que tuvo como resultado el primer tratado de paz jamás registrado de la historia. Esto permitió que los egipcios dedicaran todos sus recursos a objetivos de tiempos de paz, construir edificios inmensos como este y a comenzar una edad dorada para Egipto. Ramsés II no forjó su éxito gracias a costosísimas campañas militares, sino gracias a su dominio de la diplomacia. Pero para ganarse el corazón de sus ciudadanos tenía que mostrarse como un poderoso guerrero. Está solo en su cuadriga con las riendas atadas a la espalda para tener las manos libres para lanzar con el arco. Sabemos que esto es propaganda, porque hasta el texto jeroglífico dice que quien llevaba su escudo, Mena, iba montado en la cuadriga con él. Ramsés II fue un maestro de las relaciones públicas antiguas. No le importaba alterar la verdad para promover una imagen que resultara atractiva a su pueblo. En el santuario del templo, Colin descubre otro secreto del éxito de Ramsés. Aquí, al colocar su estatua entre los grandes dioses de Egipto, Ramsés II usó un astuto truco de luz que ayudaba a representar su propia divinidad. 2 veces al año, los rayos del sol atraviesan todo el templo iluminando estas figuras del santuario. Colin cree que Ramsés II usó esta alineación solar para expresar el potente mensaje de que él era la personificación del dios sol. Aquí, en Abu Simbel, Ramsés II no solo era un rey, era un dios. En el palacio de Ramsés II, en Abidos, Semej ha descubierto otro nicho, pero este no está vacío. Mira, otro agujero. Sí. Aquí hay otro agujero. Está uno encima del otro. Está atestado de una impresionante cantidad de esqueletos. Es imposible saber cuántos. De momento aquí hay al menos 2 cabezas. Buscan otros nichos y encuentran más huesos alrededor de los muros del palacio. Está apareciendo algo muy interesante. Los restos no son humanos, sino que son esqueletos de toros. Este descubrimiento puede ser la prueba de que Ramsés controlaba un misterioso culto religioso. Uno de los cultos más populares del antiguo Egipto tuvo su auge en el reinado de Ramsés II. El culto a Apis. Los sacerdotes eligieron un toro para personificar al dios creador Ptah. Los egipcios veneraban al toro como a un oráculo e interpretaban sus movimientos como profecías. Cuando un toro de Apis moría, se enterraba ceremonialmente y se elegía un nuevo toro. Ramsés II promovió el culto al toro durante su reinado, reforzando su divinidad a través de este poderoso culto. Puede que Ramsés II creara una conexión con el culto al toro, pero Semej no está seguro de que este palacio fuera un lugar de culto sagrado. A diferencia del culto a Apis, que enterraba ceremonialmente a sus toros, estos restos están apiñados en los muros sin ningún tipo de ceremonia.
De momento no hemos encontrado ningún patrón. Están desperdigados de forma casi aleatoria. ¿Era este lugar realmente un lugar sagrado? ¿O el palacio privado de Ramsés II pudo convertirse en un vertedero para los cadáveres del ganado? Es un misterio que tenemos que resolver. En el Valle de los Reyes, hoy Alia y su equipo intentan registrar la historia, creando un escáner 3D de la tumba de Seti, el padre de Ramsés II, con la esperanza de preservarla para las futuras generaciones. Cargan el valioso equipo de escaneo y se dirigen a la tumba. El trabajo de hoy da mucho miedo, porque estamos muy preocupados, no queremos rozar nada. Los altísimos techos de la tumba de Seti tienen 6 metros de altura. Para capturar sus secretos, el equipo debe montar un enorme andamio a centímetros de los valiosos muros. ¿Podemos empezar montando las patas, por favor? Por favor, tened cuidado. Cualquier error podría provocar un daño irreparable en una de las tumbas más valiosas de Egipto. Chicos, ¿podemos empezar a ponerlo en pie? En la cara norte del Valle de los Reyes, Colin está explorando las inscripciones de la tumba de Ramsés II. En el año 1213 a.C., tras 66 años en el trono, Ramsés murió a los 96 años y su momia quedó aquí sellada. En vida, Ramsés II se autodeclaró un dios, pero Colin ha venido aquí a descubrir si Ramsés II tuvo el mismo éxito en la muerte. Aquí está Apep. Apep es la serpiente del caos. Es uno de los que intenta detener al dios Sol. Los jeroglíficos muestran a Ramsés II matando a la serpiente, un papel que normalmente estaba reservado para el dios Sol. Es el poder que Ramsés II quería aprovechar en su tumba. Quería ser como el rey Sol. Al morir, Ramsés II intentaba hacerse cargo de los deberes cósmicos del dios. En las profundidades de la tumba, un andamio sujeta la cámara funeraria de Ramsés II. Estaba muy dañada por una antigua inundación. Pero cuando los arqueólogos descubrieron la tumba, había desaparecido la momia de Ramsés II y casi todas sus riquezas. Su momia debió de estar aquí, en el ataúd, pero ya no está aquí. La historia de Ramsés II no acaba aquí. En busca de su lugar de descanso final, John y Colin siguen un camino por las colinas. Hallan oculto en la cara de la roca una cavidad escondida que normalmente está sellada. Hoy la han abierto especialmente para su investigación. Pero hay un largo camino hasta el fondo. Desde aquí no se ve el fondo. Es bastante profundo. Vaya. En la necrópolis de Asasif, en Luxor, el equipo ha excavado el pozo hasta una profundidad de 13 metros. Fatih cree que está a punto de hacer un gran descubrimiento. ¿Qué tenemos hasta ahora? La entrada a una sala. Es muy importante para nosotros. Es increíble. La excavación ha descubierto lo que podría ser una cámara funeraria. La cámara está llena de escombros casi hasta el techo, pero hay sitio suficiente para que Fatih mida el espacio. Vaya, es bastante grande. Y cuando la sala es grande, quiere decir que el dueño de la tumba es de alto rango. Es una pista prometedora de que una importante momia podría estar enterrada bajo los escombros. Pero a Fatih le preocupa la seguridad de la cámara. Se ve la grieta natural en la montaña. Puede que un terremoto afectara a esta montaña. Un antiguo desastre geológico pudo comprometer su integridad. Fatih saca a su equipo y le pide su opinión a Said.
La situación de la cámara con las rocas es muy mala. Se ha derrumbado parte del techo de la cámara. ¿Crees que deberíamos parar en la sala lateral? La situación es peligrosa. En ese caso, tenemos que detener la excavación. Vale. Tenemos que traer al arquitecto para que encuentre la forma de consolidar la sala. Sí, muy buena idea. No se puede reanudar el trabajo en la cámara hasta que un especialista haga que cumpla las medidas de seguridad. El equipo tendrá que esperar para descubrir qué hay enterrado dentro. En este trabajo hemos aprendido a ser pacientes y a tener esperanza. Paciencia y esperanza. En el Valle de los Reyes, en la tumba del padre de Ramsés II, Seti I, el equipo de Alia monta un enorme andamio a centímetros de uno de los murales más antiguos y mejor conservados de Egipto. Cualquier daño podría resultar catastrófico. Si se vuelca, se dañaría la superficie de la tumba. Ten cuidado, Hagar, tienes el muro justo detrás. Quería informar a uno de mis compañeros de que se estaba acercando demasiado al muro. Ya está montado el andamio. Ahora tienen que calibrar el escáner láser 3D, lo que les permitirá modelar las ilustraciones de la superficie de la tumba al más microscópico detalle. El polvo es un gran problema. Por mucho que limpies, nunca está limpio. El equipo está instalado y están listos para empezar. ¡Qué emoción! Es el momento de la verdad. ¿El duro trabajo de Alia dará sus frutos? ¿O todos sus esfuerzos habrán sido en vano? Ahora veremos qué pasa cuando presionemos el botón mágico. Alia y su equipo comienzan a escanear. Cada pasada del escáner dura 3 minutos, así que tienen que aguantar los nervios durante la espera para ver si su operación ha sido un éxito. Es casi como si estuviéramos haciendo historia. Ha finalizado el escaneado y el equipo corre a comprobar los datos. Bien. Por fin, parece que todo el trabajo ha tenido su recompensa. El escáner ha funcionado a la perfección y ha capturado la superficie de la tumba hasta el más microscópico detalle. Solo podemos entender, conservar y proteger esta tumba si comprendemos por completo las complejas biografías que hay en las capas de la superficie. Estos registros ayudarán a salvar las decoraciones de la tumba y podrían revelar más secretos de la vida de Ramsés II y su padre Seti. Solo se ha descubierto un 10% de lo que hay por ahí. Y hay mucho, muchísimo más de lo que nosotros y las generaciones futuras veremos. En el palacio de Ramsés II, en Abidos, el equipo de Semej está a punto de hacer un nuevo descubrimiento. A diferencia de los esqueletos desperdigados por el palacio, este toro se enterró de forma ceremonial. Es el esqueleto completo intacto de un toro. Concuerda con las prácticas del culto a Apis. Semej cree que es la prueba que demuestra que el palacio de Ramsés II era un lugar de culto sagrado. El pueblo veneraba a Ramsés y querían enterrar a los toros aquí en su palacio. Para saber más del culto, Semej busca pistas para datar el esqueleto. Alrededor de los huesos hay enterrados fragmentos de cerámica que revelan unas pruebas nuevas increíbles. Gracias a la cerámica que hay por todas partes, sabemos seguro que es del periodo tolemaico, 1000 años después de Ramsés II. Es una revelación increíble. El periodo tolemaico fue la última dinastía de Egipto, lo que significa que este sacrificio se realizó 1 milenio después del reinado de Ramsés. El culto a Ramsés II perduró 1000 años después de su reinado.
1000 años después de la muerte de Ramsés. Este lugar siguió siendo un lugar divino, un lugar sagrado donde se hacían ofrendas. Los descubrimientos de Semej demuestran que, al inculcar su culto en el corazón y la mente de su pueblo, Ramsés II se labró su propio camino hacia la grandeza. Es historia, es la historia de Egipto. Aquí está la historia de la humanidad y de lo que hemos pasado. Es muy emocionante. Cerca del Valle de los Reyes. Gracias a su culto, el legado de Ramsés II perduró. Pero para descubrir el lugar de descanso final de su momia, John y Colin buscan en las profundidades de las montañas. Al fondo de la gruta, John descubre un antiguo mensaje pintado. El texto describe actividades relacionadas con los reenterramientos que tuvieron lugar en esta tumba. Es un antiguo registro de las momias que se movieron a esta tumba hace 3000 años. Es como si los antiguos egipcios hubieran querido dejarnos pistas. $150 años después de la muerte de Ramsés II, Egipto sufrió un periodo de disturbios civiles. Los oficiales del Estado ya no podían custodiar el Valle de los Reyes, así que despojaron las tumbas de sus tesoros y se los quedaron. Pero seguían venerando a las momias reales que había allí enterradas. En secreto, trasladaron a casi 50 antiguos reyes hasta un lugar oculto. Para investigar el destino de la momia de Ramsés II, John y Colin deben adentrarse más en la oscura tumba medio derruida. Mira, es un poco inestable. Vaya. Los cascos han sido buena idea. Unos exploradores descubrieron a las momias reales en 1881 y dibujaron un plano de dónde estaba enterrado cada faraón. En las profundidades del laberinto, John y Colin descubren una pequeña cámara que pudo ser la tumba de Ramsés II. No me esperaba esto. Vaya. Probablemente el cuerpo de Ramsés II estaba aquí, en esta cámara. Ramsés II se pasó unos 28 siglos descansando aquí. Es extraordinario. Aquí fue donde se descubrió la momia de Ramsés II. Su historia perdura hasta hoy. Su momia se trasladó al Museo de El Cairo, donde sigue expuesta. Que Ramsés II siga existiendo hoy en día es una especie de milagro. Puede que Ramsés no viviera para siempre en la tumba que proyectó, pero sí que consiguió una especie de inmortalidad. Su nombre perdura hasta hoy como el mayor faraón de esta antigua civilización. Y gracias a los secretos y pistas que dejó tras de sí, podemos revelar la clave de su éxito. Es aquí donde podemos completar la historia que sabemos que pasó.